Bueno, gente, ahora sí, ya estamos. Se está grabando la clase, así que venimos de 10. Repito, lo que hoy vamos a hacer es trabajar con la ley de cheques, ¿sí? Ahí vi en el grupo que compartieron el link, me parece bien, y vamos a comenzar con eso. Repito, nosotros en el módulo 2 vimos, vimos algo de cheques, vimos los distintos tipos de cheques, las fechas, y ahora, no, si bien la ley de cheques va a ser más de lo mismo que veíamos en el módulo, le vamos a dar ya un marco jurídico legal. ¿Estamos? Bien, a ver, la tenemos acá. Estamos complicados con internet. Bien, capítulo 1. Dice, ley de cheques, de las clases de cheques. El artículo 1 menciona, los cheques son de dos clases, cheques comunes y cheque de pago diferido. Eso lo tenemos que saber. Cheque de pago común va a ser aquel cheque que tenga una única fecha. Recuerden, si es más, si tienen con ustedes el módulo, pueden ir encontrando incluso todo esto que vamos viendo, entonces también hacen aclaraciones ahí. Los cheques de pago común son aquellos cheques que tienen una única fecha, lo que implica que va a ser la fecha de emisión. Es decir, yo hoy emito un cheque, hoy 26 de abril, y se lo entrego a un cliente, perdón, a un proveedor. Y ese proveedor tiene 30 días para cobrar ese cheque. Ese es el cheque común. El cheque de pago diferido va a ser aquel cheque que tiene dos fechas. La fecha de hoy, que es la fecha de emisión, y la fecha de cobro o de pago, que va a ser dentro de los 365 días. ¿Qué quiere decir? Que yo hoy emito un cheque, pero le digo a mi proveedor, vamos a suponer, 30 días. Te pago dentro de 30 días. Te entrego el cheque hoy para ser cobrado o pagado dentro de 30 días. Entonces yo lo emito hoy, 26 de abril, y el proveedor no va a poder hacerse de esos fondos hasta el 26 de mayo. Recién ahí el proveedor, recién ahí el proveedor tiene 30 días para cobrarlo. ¿Me siguieron? Bien. Esas son las dos clases de cheque, cheque común y cheque de pago diferido. El artículo 2 dice, el cheque común, yo lo que hice fue un pequeño resumen de uno y otro, las diferencias. El cheque común debe contener la denominación cheque, la palabra cheque, inserta en su texto, en el idioma empleado para su redacción, un número de orden impreso en el cuerpo del cheque. El cuerpo sería el talón, el cheque, sí, el físico. La indicación del lugar y de la fecha de creación. El nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. Banco Provincia, Banco Nación, Banco Credicop. Ese es el nombre de la entidad. La orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero expresa en letras y números, especificando la clase de moneda, pesos argentinos, dólares. Cuando la cantidad escrita de letras difiere de la expresa en números, se estará por la primera. Es decir, que si hay una discrepancia entre lo que dice escrito en letras y lo que dice escrito en números, prevalecerá lo escrito en letras. Si dice 10.000, pero el cheque en números dice 1.000, el banco va a pagar 10.000. Es más normal que haya un error en la cantidad de ceros que uno agrega a la palabra en sí. No es lo mismo poner 1.000 que 10.000. ¿Está? ¿Me siguen? En letras. Y 6, la firma del librador. Si también tienen con ustedes impresa esta ley, vayan marcando las cosas que yo voy a ir indicando, porque va a haber mucha parte de esta ley que vamos a hacer caso omiso porque es mucha letra. Entonces, del punto 6, del inciso 6, sepan solo que es la firma del librador.
Después vamos a ir un poquito más, nos vamos a ir al artículo 3. El domicilio del girado contra el cual se libra el cheque determina la ley aplicable. El domicilio que el librador tenga registrado ante el girado podrá ser considerado domicilio especial a todos los efectos legales derivados del cheque. ¿Qué está diciendo? Una cosa es el domicilio del que emite el cheque y otra cosa va a ser el domicilio del proveedor que recibe el cheque. En caso de que haya un pleito, una discusión y haya que ir a instancias legales, va a prevalecer o van a ser aplicadas las leyes del domicilio del librador. ¿Sí? En caso de que él viva en otra ciudad o en otro país y las leyes difieran unas de otras, que es lo más normal, se van a aplicar las leyes del domicilio del librador. Eso es lo que está diciendo el artículo 3. Artículo 4. El cheque debe ser extendido en una fórmula proporcionada por el girado. En la fórmula deberán constar impresos el número del cheque y el de la cuenta corriente, el domicilio de pago, el nombre del titular y el domicilio que éste tenga registrado ante el girado. El girado es el banco. Identificación tributaria, es decir, si es un monotributista o un responsable inscripto o una persona jurídica, o laboral o de identidad, según lo que reglamente el Banco Central de la República Argentina. Bien, eso es lo que tienen que rescatar del artículo 4. Nos vamos a ir al artículo 5. El artículo 5 dice, en caso de extravío o sustracción de fórmulas de cheques sin utilizar, es decir, de talonarios de cheques sin utilizar, a eso se refiere, de cheques creados pero no emitidos, o de la fórmula especial para solicitar aquellas, el titular de la cuenta corriente deberá avisar inmediatamente al girado. Es decir, el dueño de esos cheques le debe informar inmediatamente a su banco que le robaron el talonario de cheques o las chequeras, sobre todo los que no se utilizaron, porque el resto los entregó. Yo voy leyendo porque hay partes que las vamos a saltear. En igual forma, deberá proceder cuando tuviese conocimiento de que un cheque ya emitido hubiera sido alterado. El aviso también puede darlo el tenedor desposeído. Es decir, si a mí me roban un cheque que alguien me entregó, yo doy aviso de que me lo robaron. Si yo soy el dueño de las chequeras y me entero que entrego un cheque y lo adulteran, es decir, le modifican algún dato para cobrarse en otra fecha o para cobrar otro importe, y yo me entero que soy el dueño, también lo tengo que informar. Eso es lo que está hablando el artículo 5. El aviso cursado por escrito impide el pago del cheque bajo responsabilidad del titular de la cuenta corriente o del tenedor desposeído. Es decir, el aviso que fue escrito informándole al banco que fue robado, sustraído, adulterado, dice, bajo responsabilidad del titular de la cuenta corriente o del tenedor desposeído. Tiene que ser por escrito, tanto por parte del titular o de la persona a la que le robaron el cheque que le entregaron. Artículo 6, de ahí nos vamos a ir al artículo 6. El cheque puede ser extendido a favor de una persona determinada, no sé, Débora Mellado, a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden, eso lo vimos la vez pasada en la clase, y al portador. El cheque sin indicación del beneficiario valdrá como cheque al portador. Es decir, que si yo no nombro a una persona determinada y le pongo las palabras al portador, significa, eso es lo que expliqué la vez pasada, si ese cheque se extravía, y alguien lo encuentra, puede ir y cobrarlo sin necesidad de dar ninguna explicación. Es como si fuera dinero. Artículo 7. El cheque puede ser creado a favor del mismo librador. Quiero que solamente rescaten eso de este artículo. ¿Y qué quiere decir? En teoría, y esto lo digo así
porque a veces hay bancos que no aplican de esta forma, pero en realidad lo que se debe hacer es, cada vez que una persona que tiene una cuenta corriente necesita retirar fondos de su cuenta corriente, no puede ir al banco y decir, necesito 100.000 pesos, dámelos. No, de la única manera que esa persona puede sacar dinero es entregando un cheque. Entonces lo que va a hacer el titular de la cuenta es hacer un cheque a su nombre para ir a entregarlo al banco y que el banco le pague los 100.000 pesos, por más que sea tu propia cuenta. Eso es lo que está diciendo el artículo 7. De ahí es lo que quiero que rescaten. Artículo 8. Si un cheque incompleto al tiempo de su creación hubiese sido completado en forma contraria a los acuerdos que lo determinaron, la inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse al portador, a menos que éste lo hubiese adquirido de mala fe o que al adquirirlo hubiese incurrido en culpa grave. Es decir, si yo, por ejemplo, entrego un cheque, le completo todos los datos, excepto la fecha justo no, el importe a pagar, vamos a decir 100.000, y se completa después, y si la persona que lo recibe es de buena fe, es decir, no estaba enterada, no, tiene derecho a cobrarlo. Eso es lo que está diciendo. 9, y este artículo es muy importante. Toda estipulación de intereses inserta en el cheque se tendrá por no escrita. Si abajo se le agrega, se cobrarán intereses del 3% mensual sobre el importe del cheque, es como si no existiera ese escrito, ¿no? Carece de validez. No se puede considerar intereses en un cheque. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el artículo 9. Vamos a saltar al artículo 11. El librador es garante del pago. Toda cláusula por la cual se exonere de esta garantía se tendrá por no escrita. ¿Y qué está diciendo acá? El librador, es decir, aquella persona que emite el cheque, tiene que responder sí o sí por ese pago, independientemente si se le vence o no a la persona que recibe el cheque. Si se le vence al proveedor, ese proveedor tiene que venir, entregarme el cheque vencido y yo tengo que emitir otro cheque o pagarle en efectivo o de alguna manera, transferencia bancaria. Yo sí o sí tengo que hacerme responsable de ese pago, por más que a la persona que le entregue el cheque se le haya vencido. Toda cláusula por la cual se exonere de esta garantía se tendrá por no escrita. Es decir, si hay una cláusula que dice, en caso que se le venza el cheque a la persona quien recibe, yo me libro de esa responsabilidad. No, no existe. La persona titular de ese cheque tiene que pagarlo sí o sí. Bien. Nos vamos a ir al capítulo 2. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay alguna pregunta? Yo lo que trato es de ir frenando en cada artículo que vamos avanzando para explicarlo, porque no sé si ustedes perciben, pero estamos leyendo una ley. Y las leyes tienen un vocabulario un poco técnico que hace que algunos conceptos o algunos párrafos no se entiendan. Entonces lo que yo hago es ir deteniéndome primero en los artículos más importantes que yo quiero que ustedes rescaten, y ponerlo con ejemplos o con otro vocabulario para que se entienda un poquito más el espíritu de ese artículo. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, cuando usted explica queda más claro. Sí, porque es un poco engorroso a veces. Sí, sí. Y eso pasa con todas las leyes, no es solamente con esta. Sí. Bien. El capítulo 2 habla de la transmisión. Artículo 12. El cheque extendido a favor de una persona determinada es transmisible por endoso. Y eso también lo vimos la clase pasada. El endoso puede hacerse también a favor del librador
o sea, de la persona que emite el cheque, o de cualquier otro obligado, dichas personas pueden endosar nuevamente el cheque. El cheque extendido a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden o una expresión equivalente no es transmisible sino bajo la forma y con los efectos de una cesión de créditos, salvo que, y ahí menciona que sea transferido a favor de una entidad financiera o depositada en caja de valores de sociedad anónima. A ver, lo que yo quiero que rescaten acá es que los cheques se pueden transmitir, eso lo vimos, a través del endoso. ¿Que cuántos endosos podían ser? Hasta Hasta 3. 2 veces podía ser endosado y la tercera persona era la que tendría que cobrar. impecable. Y acá agrega, que eso no lo habíamos visto la vez pasada, que ese endoso también se puede hacer hacia la persona que emite el cheque, hacia el librador. ¿Sí? Excepto en los casos, o sea, que no se puede transmitir, que no se puede endosar, en los casos en que el cheque diga que es no a la orden. Bien, eso es lo que quiero que rescaten del artículo 12. A ver. Vamos a ir. Ah, y el último párrafo del artículo 12 también quiero que lo marquen. Dice, el cheque al portador es transmisible mediante la simple entrega. ¿Cuál era la particularidad del cheque al portador? Son aquellos cheques que no indican quién lo tiene que cobrar. Es como si fuera dinero en efectivo. Entonces se entrega tal cual dinero en efectivo. Se entrega y punto. El que tiene el cheque lo cobra. Bien, artículo 13. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual esté subordinado se tendrá por no escrita. Es decir, si yo pongo, te endoso el cheque, siempre y cuando vos entregues la mercadería en tal dirección, no, se considera como no escrito. El endoso es puro y simple. Se pone la persona, el apellido, el DNI y la firma y punto. Otra aclaración que se le haga al endoso se tiene como nula. ¿Está? Va firma, nombre y apellido, o sea, aclaración y DNI. Nada más. No se le puede agregar que si la persona, como dije recién, entrega la mercadería en tal fecha, ahí podrá hacerse de este pago. No. El endoso es eso. Es puro y simple. Del 13 nos vamos al 14. El endoso debe escribirse al dorso del cheque o sobre una hoja unida al mismo. Debe ser firmada por el endosante y deberá contener las especificaciones que establezca el Banco Central de la República Argentina. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad de cada endosante y la integridad del instrumento. El endoso también podrá admitir firmas en las condiciones establecidas en el artículo 6 en el inciso 6 del artículo 2. A ver, lo único que quiero que rescaten de acá es que el endoso se hace al dorso del cheque. Cuando dice instrumento está hablando justamente del papel físico del cheque, o en hoja unida al cheque. Ahí es donde se puede hacer el endoso. Y vieron que ahora vienen los cheques electrónicos. No sé si han escuchado eso. Va todo a través del home banking. Entonces, en ese caso, ¿cómo se endosa? Bueno, hay que hacerlo de una manera también electrónica y tiene que ser aquella firma que sea exactamente la que está figurando en el sistema. Y que sea, como dice acá, que no haya dudas de la exteriorización de la voluntad de cada endosante, que no haya dudas de que ese endosante lo quiere endosar, de la exteriorización del endoso. ¿Sí? Eso es lo que habla el artículo 14. Artículo 15. El endoso transmite todos los derechos resultantes del cheque y punto. Con eso estamos. Es decir, todos los derechos
Si dijimos, no quiere decir que yo puedo decirle, bueno, acá dice que vos lo vas a cobrar el 30 de septiembre, pero no, vos en tu caso lo vas a cobrar el 15 de octubre, espérame 15 días más. No, está escrito 30 de septiembre, se puede ir a cobrar el 30 de septiembre. Se le transmiten los mismos derechos. Si yo tenía derecho a cobrarlo el 30 de septiembre, vos vas a poder cobrarlo el 30 de septiembre. Si el cheque dice 100.000, no le puedes decir, no, pero retirá 50 ahora y 50 dentro de 10 días. No, el 30 de septiembre yo puedo ir y retirar esos fondos en su totalidad. El artículo 16. El endosante es, salvo cláusula en contrario, garante del pago. Y vamos a explicar lo que quiere decir. Hoy en otro artículo dijimos que el librador del cheque es garante del pago. ¿Qué quiere decir? Que si se vence, yo que emití el cheque, tengo el compromiso de pagarlo, por más que el cheque se haya vencido. Lo mismo, la misma suerte corre para el endosante. Es decir, si yo lo recibo, vamos a decir que yo soy el que emite el cheque, se lo entrego a Débora, y Débora se lo entrega a Noemí, y a Noemí se le vence, Noemí va a ir a reclamarle a Débora, y Débora va a venir a reclamarme a mí, porque Débora le tiene que pagar a Noemí, independientemente de que yo le pague o no. Después me iniciaré acciones legales, buscaré otro camino, pero Débora le tiene que responder a Noemí. ¿Me siguen? Artículo 17. No, vamos al artículo. Vamos a ir al artículo 20. Las personas demandadas en virtud de un cheque no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librador o con los portadores anteriores, a menos que el portador, al adquirir el cheque, hubiese obrado a sabiendas en detrimento del deudor. ¿Qué está diciendo? Si yo le entregué a Débora, Débora se lo endosó a Noemí, y a Noemí va a cobrarlo y no hay fondos. Noemí le va a ir a reclamar a Débora, y Débora le va a decir, no, pero vos sabés que Mónica, que es la que me lo entregó, es mi familia, es mi hermana o es una familiar directa, y me dice que está un poco complicada, espérame, porque no puede alegar nada, no importa quién soy yo respecto a Débora, o si yo, no sé, Débora dice, no, vos sabés que Mónica está en bancarrota, no me lo va a poder pagar, así que aguantame porque no. Débora debe responder ante Noemí y después Débora iniciará el camino que corresponda para cobrarse ante Mónica. ¿Me siguen más o menos? Eso es lo que está diciendo. Bien, nos vamos a ir al capítulo 3. Capítulo 3, artículo 23. Vuelvo a decir, e incluso después para la gente que lo esté viendo, que no se conectó y vea el grabado, solo tenemos en cuenta los artículos y los párrafos que estoy considerando, ¿sí? De la presentación y del pago, artículo 23. El cheque común es siempre pagadero a la vista. Toda mención contraria se tendrá por no escrita. ¿Cuál es el cheque común? El cheque común es el que tiene una sola fecha. Por eso también se lo conoce como cheque a la vista.
que es lo que está diciendo el artículo 23. Decir cheque común, cheque a fecha o cheque a la vista es lo mismo, porque quiere decir que desde hoy la persona que recibe ese cheque tiene 30 días para cobrarlo antes de su vencimiento. O sea que si yo lo entrego hoy 26, mientras no sea horario bancario, mientras todavía sea horario bancario, puede ir y cobrarlo. Ese es el cheque común, cheque a fecha o cheque a la vista. Y tiene desde hoy, ¿cuántos días dijimos? 30. Bien, te leí los labios. Seguimos. Nos vamos a ir al artículo 25. El término de presentación de un cheque librado en la República Argentina es de 30 días, lo que acabo de preguntar, contados desde la fecha de su creación, es decir, desde la fecha de emisión. El término de presentación de un cheque librado en el extranjero y pagadero en la República es de 60 días contados desde la fecha de su creación. Es decir, que le da 30 días más cuando trata al extranjero. Si el término venciera en un día inhábil bancario, el cheque podrá ser presentado el primer día hábil bancario siguiente al de su vencimiento. Es decir, si hoy 26 se entrega un cheque y vence el 26 de mayo, pero ocurre que el 26 de mayo es feriado, sábado, domingo o día no laborable, entonces el vencimiento opera un día hábil, el día hábil inmediato posterior. Si vence un sábado, 26, va a poder correrse hasta el 28, que sería el lunes. ¿Me siguen? Bien. Artículo 26. Cuando la presentación del cheque dentro de los plazos establecidos en el artículo precedente, es decir, en el anterior, de los 30 y 60 días, fuese impedida por un obstáculo insalvable, prescripción legal de un Estado, cualquier u otro caso de fuerza mayor, los plazos de presentación quedarán prorrogados. Y acá nos podemos ver con el ejemplo de la pandemia. Cuando nosotros entramos en cuarentena, que no se podía salir, no se podía absolutamente hacer nada, todos estos plazos se detuvieron hasta que se acomode un poco la situación en la que los bancos podían empezar a operar, las personas podíamos salir y realizar los cobros o los pagos, de hecho hasta teníamos la manera de justificar la salida. Eso es lo que está diciendo, por fuerza mayor, se prorrogan. Por ejemplo, vamos a un ejemplo más puntual. Si yo era 19 de marzo y mañana se me vencía el cheque, pero yo ya sabía que el 20 de marzo salía corriendo al banco y lo cobraba. Resulta que yo no podía hacer nada el 20 de marzo porque entramos en cuarentena. Ese día se empezó a prorrogar hasta el día que se habilitaba. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque fue una cuestión de fuerza mayor. Y vean un poquito el párrafo que sigue, no el siguiente, dice, cesada la fuerza mayor, el portador debe, sin retardo, presentar el cheque. No es que yo después puedo decir, bueno, está todo prorrogado y ahora espero hasta... No, ni bien se levanta esa fuerza mayor, es decir, los bancos empezaban otra vez con la actividad, yo tenía que de alguna manera presentarme el cobro. Bueno, lógico, sigue el artículo. Sigue el párrafo, dice, no se consideran casos de fuerza mayor los hechos puramente personales al portador o a aquel a quien se le hubiese encargado de la presentación del cheque, es decir, yo lo mando con un cadete y el cadete tiene un accidente, no es motivo para poder prorrogar ese plazo. O si yo me accidento y estaba yendo al banco, no es motivo. Artículo 27. Si la fuerza mayor durase más de 30 días
de cumplidos los plazos establecidos en el artículo 25, esos 30 y 60 días, la acción de regreso puede ejercitarse sin necesidad de presentación. Artículo 28. Si el cheque se deposita para su cobro, la fecha del depósito será considerada fecha de presentación. Es decir, si yo tengo un cheque, en este caso es un tipo de cheque diferente a otros, vamos a suponer el cheque, dijimos que el cheque cruzado es el cheque que de la única manera que yo lo puedo cobrar es depositándolo. No puedo ir a la ventanilla del banco y cobrar. El cajero me va a obligar a depositarlo en una cuenta bancaria mía. Pero si yo tengo otro cheque, por ejemplo el cheque al portador, que yo voy a la ventanilla y me puedo llevar el dinero, bueno, acá me está diciendo que también puedo hacerlo depositándolo. Puedo decirle, no, al cajero, no me entregues esos 100.000, deposítamelos en mi cuenta, porque necesito el dinero dentro de la cuenta porque se me va a debitar la cuota de la casa, del hipotecario. Entonces también se puede depositar. Ah, bueno, y eso está diciendo. Si se deposita para su cobro, la fecha del depósito será considerada fecha de presentación, la presentación del cheque. Artículo 30. Nos vamos a ir al artículo 30. Ni la muerte del librador, ni su incapacidad sobreviniente después de la emisión afectan los efectos del cheque, salvo lo dispuesto en el artículo 23. A ver, el 23... Bueno, esa parte no le hagan caso, pero sí del artículo 30 resalten que la persona que muere no quiere decir que no va a pagar, ni su incapacidad sobreviniente después de la emisión. Bueno, lógico. Si yo emito hoy 26 y muero mañana, hoy yo estaba viva. Entonces ese cheque todavía sigue teniendo su curso. Artículo 31. El girado puede exigir al pagar el cheque que le sea entregado cancelado por el portador. Acá lo que está diciendo es que el que porta el cheque, al entregarlo para el cobro, el banco puede exigir el pago del cheque que le fue entregado. El banco, el girado es el banco. Vamos a ir al artículo... al artículo 32. Dice, el girado, es decir, el banco, que paga un cheque endosable, está obligado a verificar la regularidad de la serie de endosos, pero no la autenticidad de la firma de los endosantes, con excepción del último. Nosotros dijimos que podemos tener hasta 3 endosos. Por lo tanto, cuando yo entrego por último, vamos a decir que yo soy el último, que entrego el cheque, lo tengo que endosar para el banco tiene que chequear que los endosos anteriores estén y cumplan con lo que está pidiendo la normativa del Banco Central de la República Argentina. Pero no le compete a ese girado o a ese banco a repasar si es realmente esa firma la firma del que dice que firmó. ¿Me siguieron? Distinto es del último. Si yo voy al banco y quiero cobrarlo, ahí sí tiene la facultad y tiene la obligación de controlar que coincida la firma y que yo no me esté haciendo pasar por otra persona. En el último sí, en los anteriores no. Agrega el artículo 32. El cheque al portador será abonado al tenedor que lo presente al cobro. Yo dije que el cheque al portador es como tener dinero en efectivo. Entonces el que se presenta tiene el derecho a recibir ese pago. El banco lo tiene que pagar. Punto. Es de él.
Artículo 33. El cheque debe ser librado en la moneda de pago que corresponda a la cuenta corriente contra la que se gira. Es decir, si yo tengo una cuenta corriente en pesos, el cheque debe ser en pesos y debe ser pagado en pesos. No puedo emitir un cheque en pesos de una cuenta corriente que está en dólares. Siempre se debe respetar la misma moneda. Vamos al artículo 34. El girado que pagó el cheque queda válidamente liberado a menos que haya procedido con dolo o culpa grave. Es decir, el banco que paga, vamos a suponer ese cheque al portador y recibe ese cheque, el banco recibe el cheque y le paga el dinero al tenedor del cheque. Listo, a partir de ahí el banco cumplió su obligación de pagar. Queda liberado del pago porque ya cumplió y ya recibió el cheque. Eso es lo que está diciendo. Ahí estaba diciendo que lo libera de responsabilidades una vez que pagó. Pero el artículo 35 agrega, el girado, o sea, el banco, responderá por las consecuencias del pago de un cheque en los siguientes casos. O sea, el banco responde por haber pagado mal si la firma del librador fuese visiblemente falsificada. Si ve que en los registros de su sistema tiene una firma visiblemente diferente a la del cheque y lo pagó igual, el banco es el responsable. Cuando el documento no reuniese los requisitos esenciales especificados en el artículo 2, cuando el documento, es decir, el cheque, no reúne los requisitos que pide la ley, vamos a decir que no tiene el número de orden, o que no dice la palabra cheque, o que no está el domicilio del librador, si los requisitos que nombra el artículo 2 no los está cumpliendo, ya sea aunque uno no lo cumpla, y lo paga igual, responde el banco. Es culpa del banco, es responsabilidad del banco. 3. Cuando el cheque no hubiese sido extendido en una de las fórmulas entregadas al librador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. Es decir, si es otro tipo de cheque diferente al que el banco le entrega al dueño, el titular de la cuenta, si es otro tipo y lo paga igual, también es responsabilidad del banco. El banco tiene que cerciorarse que, por supuesto, el cheque que le entregan sea el que emite él mismo, el banco. ¿Sí? Bien. Nos vamos a ir al artículo, perdón, al capítulo 4. Capítulo 4, artículo 38. A ver, espérenme un momentito. Artículo 38. Cuando el cheque sea presentado en los plazos establecidos en el artículo 25, es decir, a los 30 días, o 60 si está involucrado un extranjero, el girado, es decir, el banco, deberá siempre recibirlo. Si no lo paga, hará constar la negativa en el mismo título, con expresa mención de todos los motivos en el que las funda, de la fecha y de la hora de la presentación, del domicilio del librador registrado en el girado. Es decir, tiene que, si el banco no lo paga, tiene que dejar expresamente escrito
¿Por qué no lo paga? Porque está viendo que la firma es falsificada, o sea, no coincide, no digo que sea falsificada, pero por ahí no coincide la firma o la fecha o el domicilio. Entonces tiene que dejar por escrito el motivo e incluso la fecha en que lo hace y la hora en que se presentó la persona al cobro y no lo pudo cobrar. Artículo 39. El portador, es decir, la persona que tiene el cheque, debe dar aviso de la falta de pago a su endosante y al librador dentro de los 2 días hábiles bancarios inmediatos siguientes a la notificación del rechazo del cheque. Es decir, si yo deposito el cheque o me presento al cobro y el banco me lo rechaza por algún motivo, porque ve que la firma del librador no coincide, yo le tengo que informar a mis endosantes, es decir, a quien me lo entregó, y al librador dentro de los 2 días hábiles bancarios. ¿Por qué aclara hábiles bancarios? Porque puede ocurrir que sea un día hábil para toda la sociedad, menos para el banco, porque es el día del banco. Entonces, no es un día hábil bancario, es un día hábil para todos, incluso hasta hay clases, pero en el banco no se trabajó. Por eso son 2 días hábiles bancarios. Artículo 40. Todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas hacia el portador. Lo que dije hoy. Yo le entrego a Débora. Débora le entrega a Noemí. Y Noemí, el banco se lo rechaza. Quedamos todos los que firmamos, el librador, o sea, el titular, y los endosantes, somos solidariamente responsables con Noemí. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Somos todos responsables con ella, no solamente Débora, que es quien se lo entregó. Artículo 41, y este es clave, me ha pasado a mí personalmente, de que me han entregado un cheque y por algún motivo lo rechazan, por algún defecto formal, entonces vos a quien a quien se lo exigís, le exigís no solamente el importe del cheque, sino los gastos que tuviste por ese rechazo de cheque. Entonces la persona te tiene que pagar todo, vamos a decir, los 100.000, pero también te tiene que pagar los, no sé, 2.000 pesos de gastos de cheques. Y acá lo dice el artículo 41. El portador puede reclamar a aquel contra quien ejercite su recurso el importe no pagado del cheque, es decir, esos 100.000, los intereses al tipo bancario corriente en el lugar de pago a partir del día de la presentación de cobro, es decir, que además le puedo cobrar intereses porque yo perdí un negocio por no haber podido depositar eso en término, o porque a mí me cobraron intereses tal vez por no pagar en término, los gastos originados por los avisos que hubiera tenido que dar y cualquier otro gasto originado por el cobro del cheque. Si yo tengo que mandar el cheque a Rosario porque el titular está allá y me cobran el envío, le voy a cobrar los 100.000, que es lo que decía el porte nominal, lo que estaba escrito, los intereses desde hoy hasta que me pague, y los gastos de envío, el flete o la comisión, ¿sí? Y el artículo 42 continúa con lo que dice el artículo 41. Repito, Noemí le reclama todo eso a Débora. Débora se lo paga. Pero después Débora le va a exigir al librador, es decir, yo, todo lo mismo. Se va trasladando para atrás la suma del cheque más los gastos e intereses. Y el artículo 43 dice: todo obligado contra el cual se ejercite un recurso o esté expuesto a un recurso puede exigir contra el pago la entrega del cheque con la constancia de rechazo por el girado y recibo de pago.
Es decir, Noemí le exige a Débora, Débora le paga el cheque y los gastos y los intereses, pero Débora le exige que le entregue ese cheque y que le quede una constancia de que le pagó. Porque si se lleva el dinero y le entrega el cheque y ahí muere, tranquilamente no me puede decir, no, pero no me pagó, yo le entregué el cheque, pero no me pagó. Bueno, una constancia de pago donde se cancela la obligación. Eso es lo que está diciendo el artículo 43. Ahora vamos a ir a un tipo de cheque en el capítulo 5, que es el cheque cruzado. El librador o el portador de un cheque pueden cruzarlo con los efectos indicados en el artículo siguiente. A ver, del capítulo 5, yo lo que quiero que sepan es que cualquier cheque se puede cruzar con dos líneas en paralelo en el margen izquierdo, arriba, y eso significa que la persona para poder cobrarlo, sí o sí, lo tiene que depositar. Si no lo deposita, no lo cobra. ¿Me siguieron? Eso es un cheque cruzado. Para poder cobrarlo, hay que depositarlo. Punto. Eso es todo lo que yo quiero que sepan. Y quiero que también reconozcan o tengan presente que hay otro tipo de cheque cruzado que se llama cheque cruzado especial. La diferencia con el cheque cruzado común es que el especial, entre las líneas, se escribe el nombre del banco. Entonces eso quiere decir que ese cheque solamente se puede depositar en el banco que dice entre las líneas. El cheque cruzado común, el cheque cruzado, se puede depositar en cualquier banco. El cheque cruzado especial, para cobrarlo también hay que depositarlo, pero se le agrega la condición de hacerlo en el banco que está escrito. ¿Sí? Ese era el capítulo 5, cheque cruzado. Capítulo 6, del cheque para acreditar en cuenta. A ver qué decía, porque este me parece que... No, no. Nos vamos a ir del capítulo 5, que es el cheque cruzado, nos vamos a ir al capítulo 8, artículo 48, del cheque certificado. El girado puede certificar un cheque a requerimiento del librador o de cualquier portador, debitando en la cuenta sobre la cual se lo gira la suma necesaria para el pago. Esto es así, es una manera de certificar que los fondos existen. Entonces no es que yo me voy a presentar al cobro y no va a haber fondos en el banco. Se le certifica a la persona que recibe ese cheque que los fondos van a contar. ¿Por qué? Porque se certificó en el cheque. Por supuesto, esa certificación, yo no recuerdo si está escrito en la ley, pero es por un máximo de 5 días. Creo que en la ley no está escrito. ¿Por qué no está escrito en la ley? A ver, un poquito más adelante. Sí, el artículo 49 dice, la certificación puede hacerse por un plazo convencional que no debe exceder de 5 días hábiles bancarios. Si a su vencimiento el cheque no hubiera sido cobrado, el girado acreditará en la cuenta del librador la suma que previamente debitó. Es decir, si yo dentro de los 5 días no lo fui a cobrar y resulta que en el séptimo voy y no hay fondos, yo no puedo alegar, no, pero yo tengo un cheque certificado. Sí, pero un cheque certificado que ya pasó el plazo. ¿Sí? Por supuesto que sigue siendo un cheque al que se le debe pagar, pero al estar certificado, lo que hace es retener los fondos en la cuenta del titular para que cuando yo me presente, me lo paguen. Eso significa un cheque certificado.
Bien. Nos vamos a ir al capítulo 11 del cheque de pago diferido. Nosotros el primer artículo, estamos en el artículo 54. El primer artículo dijimos que era cheque común o cheque de pago diferido. El cheque común tenía una sola fecha. El cheque de pago diferido tenía dos. Y ahora vamos a entrar en esta clasificación de cheque de pago diferido. Dice, artículo 54. El cheque de pago diferido es una orden de pago, porque es un cheque, librada a fecha determinada posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada en la cual el librador, a la fecha de vencimiento, debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Los cheques de pago diferido se libran contra las cuentas de cheques comunes. Y ahí explico. El cheque de pago diferido, dijimos, tiene dos fechas. La fecha de hoy, la fecha de emisión, y la fecha de pago. La diferencia entre esas dos fechas, dijimos que no puede ser superior a 365 días, o 360, un año. 360 es lo que dice la ley. Entonces son 360. Entonces yo estoy poniendo la fecha de hoy para pagarse dentro de 30, 60, 90, 180, 360 días. Recién ahí vence el cheque. Y ese cheque se va a presentar en la cuenta corriente del titular, en la cual debe haber fondos, y es la misma cuenta corriente sobre la que se pagan los cheques comunes. No es que yo tengo una cuenta corriente de pagos comunes o de cheques comunes y otra de pago diferido. No, es la misma cuenta, pero la diferencia es que el cheque común lo puedo presentarme hoy mismo y el cheque de pago diferido tengo que esperar a esa segunda fecha. Que, como dije, lo máximo es 360 días y lo mínimo es un día. Puedo ponerlo con fecha de hoy para pagarse mañana. ¿Sí? Y también tienen que saber que son dos tipos de chequeras diferentes. Una va a ser la chequera de pago común y otra va a ser la chequera de pago diferido. Un poquito más abajo, en el 54, dice el cheque de pago diferido deberá contener las siguientes enunciaciones esenciales en formulario similar, aunque distinguible del cheque común. Tiene que contar con la denominación de cheque de pago diferido, claramente inserta en el texto del documento, el número de orden impreso en el cuerpo del cheque, la indicación del lugar y la fecha de su creación. La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días, lo que dije hoy, 360 días. Por supuesto, el nombre del girado del domicilio de pago, la persona en cuyo favor se libra o al portador, porque eso puede ser exactamente igual a al cheque de pago común. Pero la diferencia es que hay dos fechas. Lo repito porque siempre se lo confunden, ¿sí? Bueno, la firma. Bien. Vamos a irnos al artículo 56. El cheque de pago diferido es libremente transferible por endoso con la sola firma del endosante. ¿Qué está diciendo en resumen? Que el cheque de pago común se transfiere a través de endoso como el cheque de pago común. El cheque de pago diferido se transfiere de la misma manera que el cheque de pago común. Eso es lo que está diciendo. Quiero que sepan eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 o 7 minutos y volvemos, ¿sí?
Bueno, gente, retomamos y vamos por el artículo del cheque diferido. Bueno, leímos el 56. De ahí vamos a irnos al... Habíamos leído el 56, perdón. El 56 sí lo vimos. Claro, el que decía que el cheque de pago diferido es libremente transferible por endoso con la sola firma del endosante, que es lo que yo decía que corresponde de la misma manera que el cheque de pago común. Eso es lo que estaba aclarando. Después, a ver... Artículo 57, y ahí nos vamos al 57. El artículo 57 dice, el cheque de pago diferido puede ser presentado directamente al girado para su registro, es decir, al banco. Si el cheque fuera depositado en una entidad diferente al girado, el depositario remitirá al girado el cheque de pago diferido para que éste lo registre y devuelva, otorgando la constancia respectiva, asumiendo el compromiso de abonarlo el día del vencimiento, si existieren fondos disponibles, o autorización para girar en descubierto en la cuenta respectiva. ¿Qué está diciendo? Si el cheque es del Banco Provincia, por ejemplo, y yo tengo cuenta en el Banco Credicop, y lo deposito en el Banco Credicop, el Banco Credicop se lo va a remitir de manera interna al Banco Provincia para que el Banco Provincia le entregue los fondos, y si no cuenta con fondos, porque esa cuenta del titular no los tiene, pero tiene autorización para girar en descubierto, le transfiera los fondos al Banco Credicop y el Credicop hacerse de ese dinero para pagarle al portador o al tenedor del cheque. A ese movimiento interno, que no está escrito acá, se lo llama clearing bancario. Y por eso hay una demora, por lo general, desde que se deposita hasta que figura realmente la acreditación del pago, porque hay todo un movimiento interno entre los bancos donde se certifica que ese cheque tenga validez, que el banco que no es el girado abone a donde se depositó, ¿sí? Todo eso es el tiempo que se pierde desde que se deposita hasta que se acredita en la cuenta de la persona, ¿sí? Bien. Vamos a ir. Capítulo 12. Dice disposiciones comunes. Artículo 61. Las acciones judiciales del portador contra el librador, es decir, el tenedor del cheque contra quien emite el cheque, endosantes y avalistas se prescriben al año contado desde la expiración del plazo para la presentación. En el caso de cheques de pago diferido, el plazo se contará desde la fecha del rechazo por el girado, sea a la registración o al pago. ¿Qué está diciendo? Vamos a decir que a mí se me vence un cheque. Y yo estoy de vacaciones, vengo dentro de 15 días, me pongo a trabajar, me olvido, al mes me acuerdo, pero no tengo ganas. Y van pasando los meses, yo desde que se me venció el cheque, o desde que me lo rechazaron, porque capaz que lo fui a presentar y había una falta formal, o falta, era ilegible, me pasó hoy puntualmente que un cliente me vino y me dice que no le tomaron el cheque porque decía que estaba ilegible, cualquier motivo que sea, desde ese momento la persona tiene un año para reclamar el pago de ese cheque. Un año. No puedo dentro de 5 años decir, ¿vos sabés que tengo este cheque? No. El plazo máximo es desde un año. Y en el caso, esto vamos a hablar de los cheques comunes, y en el caso de los cheques de pago diferido,
eso también va a depender, va a ser un año, por supuesto, pero se va a contar desde la fecha en que vence o desde la fecha en que fue rechazado, ¿sí? Porque como hay dos fechas, no puedo decirlo, no, desde la fecha de emisión. No, va desde la segunda fecha, la fecha más lejana, ¿sí? O desde que me lo rechazó el banco. Bien. El artículo 62, por ahí a título informativo, por ahí lo pueden agregar. En caso de cheque rechazado, en caso de rechazo del cheque por falta de provisión de fondos o autorización para girar en descubierto o por defectos formales, lo que dije hoy, la firma no es la que corresponde o tiene una tachadura, el girado, es decir, el banco, lo comunicará al Banco Central de la República Argentina, al librador y al tenedor, con indicación de fecha y número de la comunicación, todo conforme le indique la reglamentación. Es decir, el banco se lo comunica al banco, el banco comercial, ¿vieron cuando vimos los bancos? El banco comercial se lo comunica al Banco Central y el Banco Central le comunicará al liberador y al tenedor, al que emite el cheque y al que tiene, al que porta el cheque. Y le va a comunicar motivo, fecha, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el artículo 62. Bien, y con esto damos por finalizada la ley de cheques, la 24.452. De todo lo que fuimos leyendo, es lo que ustedes tienen que rescatar, lo que tienen que incorporar. Vean que no está muy lejos de lo que ya vimos en el módulo, pero sí hay unas cositas más, e incluso tienen un vocabulario un poquito más preciso, más técnico. Está bueno que lo vayan incorporando. Y esto sería todo lo que es la ley de cheques. Quiero hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos en el módulo, por las dudas que haya que aclarar algo más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos cheques, no solamente vimos esa parte, sino que también, bien, en la página 9, nosotros vimos cheques. Vean, en la página 10, dice distintos tipos de cheques. Bueno, según su beneficiario podemos distinguir diferentes clasificaciones del cheque. Y acá lo nombra de otra forma a esa clasificación. Bueno, primero, la clasificación más importante es la del artículo 1 de la ley, que dice que es cheque común y cheque de pago diferido. Y después podemos entrar en esta clasificación, que es la que menciona el módulo 2, porque ya directamente entra a cheque al portador, cheque a la orden, nominativo, ya los empieza a clasificar, pero de antemano ustedes tienen que saber que la primera gran clasificación es de cheque común y cheque pago diferido. Y después entramos que en estos dos cheques pueden ser cheque al portador, cheque nominativo, cheque... ¿Me siguieron? Eso es la parte más importante que quiero que tengan presente dentro de los distintos tipos de cheques. ¿Qué más? Bueno, del endoso eso estaba perfecto, no hay nada para agregar, es más de lo que ya dice la ley. En la página 3 se habla del cheque rechazado y está un poquito más fácil y más escueto que lo que dice la ley, así que rescaten eso. Y nada más. A ver, de las que estamos acá, ¿quién me puede decir
qué tipo de cuenta es la que lleva cheques dentro de un banco, de los distintos tipos de cuentas que podemos tener. A ver si está Victoria o Noemí. La cuenta corriente. Muy bien, Noemí, muy bien. Me alegro que estés, me alegro. Es la cuenta corriente. No es la caja de ahorro, no es la cuenta sueldo. La cuenta corriente es la única que tiene chequera. Y otra cosa que quiero agregar es que las chequeras, va a haber una chequera de pago común, o sea, de cheques comunes, y va a haber una chequera de pago diferido. Son diferentes chequeras, pero ambas se cobran en la misma cuenta corriente. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Cómo venimos? Yo sé que por ahí era una clase un poquito más aburrida porque era la ley de cheques. Siempre que estudiamos una ley tiene su forma media pesada, pero por eso es que yo me voy deteniendo artículo por artículo, lo explico con otras palabras, lo explico con ejemplos, porque si todavía tuvieran que leer la ley solos, sería más difícil todavía. Bueno, no sé, díganme si quieren agregar algo más. Hoy tuvimos la clase un poquito más tarde. De las partes que ya vimos, del módulo 1. ¿Alguna inquietud? Para mí vamos bien. Bien, 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 Noemí. Débora, decime, ¿ibas a hablar? Por mí no, que está bastante claro y que tenía que volver a leer nada más. Bueno, sí. A ver, si bien esta clase fue una especie de repaso profundo de lo que vimos de cheques del módulo 2, pero no se queden con la parte del módulo 1. Repito, la parte de historia no es importante, pero había mucho condimento ahí en el módulo 1, sobre todo cuando vimos ese esquema donde hablaba del Banco Central, el público, esa partecita la tienen que tener muy clara. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿O alguna duda, algo que quieran agregar? ¿Alguna, como somos poquitas, alguna trabaja en algo relacionado a esto o no? Porque si bien se presentaron, uno por ahí va perdiendo los rastros. Bueno, chicas, entonces las despido, ¿sí? Les mando un beso, nos vemos el martes que viene y tengan al día la lectura, así podemos avanzar sobre piso firme. Bueno, muchas gracias. Bueno, un beso grande. Bueno, chao, profe. Chau, chau.